habíamos avanzado velozmente sobre las definiciones de externalidades, habíamos visto el origen del concepto de externalidades, por qué las externalidades son una falla de mercado. No sé por qué no me deja presentarla. Ahí está. ¿No? Habíamos visto la propuesta de Pigou, del impuesto piguviano. Habíamos visto el concepto de doble dividendo que tienen los impuestos piguvianos. Vimos además que en el caso de externalidades positivas, la recomendación piguviana es un subsidio. Por último, y no menos importante, vimos que en todo este análisis nosotros estamos preocupados por la eficiencia, no por la distribución del ingreso ni por la justicia. Y por lo tanto, pensamos la intervención estatal en términos de corregir la sobreproducción o la subproducción del bien en cuestión, pero no estamos pensando en términos de indemnizaciones, nada de compensaciones entre quien emite y quien sufre la externalidad. Eso a nosotros no nos interesa. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, qué vivo. Si los tengo silenciados nadie puede preguntar. ¿Cómo para desilenciar? No quiero decir, quiero desilenciar. ¿Cómo hago? A ver. Nosotros decidimos silenciarnos, ¿no? Ah, listo. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Fantástico. Seguimos entonces. Hasta la aparición de Ronald Coase, la recomendación de manual ante la presencia de externalidades era que si se verificaba la existencia de una externalidad, era necesario que el Estado intervenga. Siempre. Sin embargo, el aporte de Ronald Coase, el texto de Ronald Coase que ustedes tienen para leer, se llama El costo social, o algo parecido. Ronald Coase cambia el enfoque. Básicamente, lo que hace Ronald Coase es volver a las bases del análisis de las decisiones individuales en economía y entonces analiza por qué hay incentivos a generar externalidades. ¿No? Es algo obvio, pero no por obvio menos importante. ¿No? Cuando un emisor de una externalidad toma la decisión de producir o de consumir y por lo tanto genera el efecto secundario de emitir la externalidad, no lo hace porque está pensando en generarle un perjuicio al receptor de la externalidad. Lo hace exclusivamente pensando en su propio interés. ¿No? Es algo obvio que nosotros sabemos de la clase de microeconomía. Cuando yo decido fumar, lo hago pensando en que fumar me genera un bienestar. Cuando una empresa, como en el caso de Pigou, cuando la empresa de trenes despacha trenes que pasa por los campos
y las vías, la fricción entre las ruedas del tren y las vías del tren generan chispas y los campos se queman, esa decisión no tuvo como objetivo quemar el campo. Esa decisión tuvo como objetivo maximizar los beneficios de la empresa de trenes. Esta es una idea muy sencilla, pero muy importante para entender que en presencia de externalidades hay, como dice Coase, o mejor dicho, como nosotros traducimos lo que dice Coase, intereses contrapuestos. Hay alguien que quiere generar la externalidad y hay alguien que quiere que no se genere la externalidad. Por lo tanto, como hay intereses contrapuestos, hay una chance para que haya una negociación entre las partes. Y entonces lo que nosotros tenemos que estudiar es bajo qué condiciones esa negociación entre partes va a ser eficiente o no. Lo que Coase va a plantear es que solo bajo el cumplimiento de 3 condiciones, las condiciones son que los derechos de propiedad estén asignados, que los poderes de negociación sean similares y que los costos de transacción sean bajos. Bajo esas 3 condiciones, los acuerdos entre partes van a generar resultados que son eficientes en términos de bienestar. Espéreme un segundo. Estas 3 condiciones, esta idea de bajo qué condiciones el acuerdo entre partes genera resultados eficientes para la sociedad, fue bautizada por otro economista, también premio Nobel, George Stigler, perdón, no Stiglitz, sino Stigler, como el teorema de Coase. Entonces, en finanzas públicas nosotros hacemos mención al teorema de Coase cuando queremos explicar cuándo la intervención del Estado es la solución necesaria para solucionar el problema de externalidades. ¿No? Si se cumplen esas 3 condiciones, la intervención no es necesaria. Si no se cumplen alguna de esas 3 condiciones, el acuerdo entre partes no va a ser eficiente. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No hay preguntas, mejor. Seguimos. Acá hay una pregunta. A ver, tingui, tingui. Sí, Matías, eso es teóricamente. O sea, teóricamente, el acuerdo genera que se internalice la externalidad. Si se internaliza la externalidad, ya no existe más la externalidad. Bien. Hasta ahora nosotros estábamos viendo que la
ante la presencia de una externalidad, se requería la intervención del Estado para imponer impuestos pigouvianos. A partir de Coase, nosotros sabemos que existe una opción para que no sea necesario que intervenga siempre el Estado. Porque si los poderes de negociación son similares, la solución entre partes va a ser eficiente. Hay un problema práctico. En la práctica, en la mayoría de los casos, los poderes de negociación no son similares. Y entonces va a terminar siendo necesaria la intervención del Estado. Además de la intervención del Estado mediante impuestos o subsidios, existen otras dos formas de intervención, que son sobre las que tenemos que hablar un rato. La intervención a través de regulaciones y las llamadas licencias de contaminación, permisos para contaminar o bonos verdes. Si estuviéramos en una clase presencial, en este momento, yo les preguntaría a ustedes si alguno de ustedes fuma. Y luego haría referencia a que desde hace, no sé, les cuento una anécdota. Cuando yo cursé Historia Económica Mundial, creo que en el 91 o en el 92, cursábamos la materia a las 7 de la mañana y el profesor, cuyo nombre ya me olvidé, tenía la costumbre de fumar esos cigarritos de creme, creo que se llaman, esos que parecen habanitos chiquititos. Él llegaba a las 7 de la mañana, se sentaba en el escritorio, abría su cajita de cigarrillos, prendía uno y mientras daba la clase sentado hablando, fumaba. Hoy eso sería imposible porque la facultad fue declarada libre de humo. No se puede fumar en el aula. En realidad creo que no se puede fumar adentro de la facultad. Eso es una regulación. Una regulación que intenta solucionar el problema que generan la existencia de externalidades. O sea, fíjense que en el caso de este ejemplo, ¿no? El típico ejemplo de una externalidad de consumo que genera negativa, yo fumo porque a mí me genera, si fumara, pues yo no fumo, yo fumo porque a mí me genera un aumento de utilidad, a los alumnos que no fuman les genera una pérdida de utilidad que yo fume dentro del aula. Yo soy el profesor, entre el profesor y los alumnos no existe similares poderes de negociación. Es imposible que la negociación entre partes en ese caso llegue a un resultado eficiente. También es imposible que el Estado implemente un esquema de impuestos a los profesores que fuman adentro del aula. Es imposible de controlar. ¿Cómo hacemos para controlar qué pasa dentro de un aula? ¿No? En esos casos, en los casos donde los acuerdos entre partes no son eficientes porque no hay similares poderes de negociación, o son casos donde es imposible generar y aplicar impuestos pigouvianos por la forma en que se genera la externalidad, aparecen las regulaciones. ¿No? Las regulaciones básicamente son prohibiciones. Prohibiciones de usar tecnología, prohibiciones de consumir
prohibiciones de desarrollar algunas actividades en determinados horarios, la lógica de una regulación. Nosotros, a ver, según los economistas, ¿qué es mejor? ¿Una regulación o un impuesto? Claro, los economistas aprendemos desde chiquitos, desde que somos economistitos, que es mejor un impuesto. El problema es que hay veces donde no se pueden aplicar impuestos, ¿no? Como criterio básico, los economistas siempre preferimos señales de precios a restricciones cuantitativas, porque creemos en que los precios son un mecanismo más eficiente. El problema es que a veces es prácticamente imposible implementar un mecanismo que genere los cambios en los comportamientos vía precio. No, de hecho, piensen en el caso del profesor que fuma en el aula. Es interesante analizarlo, porque los cigarrillos ya tienen un impuesto. Un tema aparte que ya vamos a ver cuando estudiemos impuestos a los consumos en la segunda parte de la materia, que en Argentina el impuesto a los cigarrillos es bastante bajo en comparación en términos internacionales, ¿no? En los países europeos y en Estados Unidos, por ejemplo, la carga tributaria que tienen los cigarrillos es mucho más alta que la que tenemos en Argentina. Pero fíjense, en Argentina, como en la mayoría de los países occidentales capitalistas, existe un impuesto sobre los cigarrillos. La idea es que, ¿no? Como típico ejemplo de impuesto pigouviano, fumar genera una externalidad negativa. Si yo te subo el precio, vos vas a fumar menos. Fantástico. Ahora, el impuesto no puede ser contingente a dónde fumo. Si fumo en mi casa, si fumo en la calle, si fumo en la plaza, si fumo en el aula, si fumo en un transporte público. Entonces, además del impuesto, existen regulaciones. Otro tipo de regulaciones que tienen la misma lógica de solucionar externalidades porque no se pueden aplicar impuestos son los reglamentos de copropiedad de los consorcios. Yo vivo en un edificio, el edificio tiene ciertas normas de convivencia que están planteadas en el reglamento de copropiedad, que básicamente dicen que no puedo poner la música fuerte en ciertos horarios, que no puedo hacer fiestas todos los días a la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertos comportamientos que todo el mundo entiende que generan algún tipo de molestia a los vecinos y que obviamente no pueden ser solucionados a través de impuestos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sigamos entonces. El tercer, creo que, el tercer mecanismo de intervención que tenemos que estudiar es lo que se conoce con el nombre de bonos verdes. ¿Alguien sabe lo que es el mecanismo de licencias de contaminación o bonos verdes? Son como permisos para contaminar. Claro, pero ¿por qué hay permisos si contaminar está mal? ¿Por qué me dan permiso para contaminar? Y la verdad no sabría por qué decirlo, pero empresas pagan para poder contaminar y seguir con sus intereses. Pero, ¿está bien eso? Contaminaría menos por ahí.
Que esté bien o no, moralmente no nos sabría decir si No, está no, bien o no, está. no importa. En economía, cuando hablamos bien o mal, hablamos, por lo menos en este curso, hablamos en términos de eficiencia paretiana, no hablamos de moral. Es un curso de economía, no es un curso de moral. No, bueno, entonces si esa empresa tiene una función importante, pero contamina, tal vez una regulación que se genera son los bonos verdes. ¿Por qué? Hasta ahí llego, profe. Es una O forma, sea, o por lo menos lo veo así, ya la contaminación existe, es una forma de regularla y empezar a bajar. Se distribuye entre los bonos, entre una forma de contaminación, es decir, todos contaminamos 100 y nos Claro. distribuimos esa forma de contaminar entre todos. La idea es que no supere el 100 y empezar a regular de ahí para abajo. Lo que se puede hacer con los bonos verdes, por ejemplo, entre los países, es que si un país contamina muy poco y otro país contamina más, le compra los bonos verdes a ese país, pero la idea es que entre la contaminación de todos siempre no se supere dicho número de contaminación. Si se supera, se paga una multa o demás. muy interesante. La cagada de este sistema de encima dar clase por Zoom y presentar el PowerPoint es que no puedo al mismo tiempo ver el PowerPoint. Wow, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo, cómo hago? Para ver el PowerPoint y ver quién habla. Eso todavía no lo descubrí. De alguna forma se tiene que poder. No importa. Es muy interesante lo que dijo el último de ustedes, porque mezcló dos mecanismos de regulación que existen sobre las externalidades. Un mecanismo es el mecanismo que nosotros llamamos bonos verdes. El otro mecanismo es el acuerdo generado a partir de lo que se llama como el Protocolo de Kioto, y es un acuerdo entre los países para disminuir las emisiones de carbono. Pero vamos por partes para que entiendan las diferencias. En primer lugar, como alguien dijo anteriormente, no sé quién, no importa, el conocimiento es un bien público, así que una vez que alguien lo dice, ya es de todos. La lógica de los bonos verdes es que efectivamente nosotros usamos la palabra contaminación con una libertad de uso que no se ajusta a la definición científica. ¿No? Lo que quiero decir básicamente es que tirar basura al río no es contaminar el río. ¿Por qué? Porque en la práctica, no, estoy cansado, es lunes y ya estoy cansado. Agarran un mapa de Europa, a ver si consigo esto rápido. Esperen, ¿eh? Vamos a hacer un poco más divertida la clase. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, miren, acá está Madrid, acá está París, acá está Berlín, Hamburgo, Roma, Barcelona, Lyon, o como se diga, Nantes, Londres,
Si ustedes miran un mapa y prestan atención de Europa y prestan atención, se van a dar cuenta, miren dónde queda Praga, se van a dar cuenta que en Europa, y me imagino que en Asia debe pasar lo mismo, pero ya me queda muy largo el mapa. No, digo, en las sociedades, en las civilizaciones más antiguas, las ciudades se instalaban o frente al océano, en la orilla del océano, o eran atravesadas por un río o tenían un río cerca. ¿No? Lo cual es obvio porque el agua sigue siendo fundamental, y como en esa época no existían los sistemas de acueductos que inventaron los romanos, lo lógico era que si necesitábamos agua, nos instaláramos cerca de un río. Esto que parece una tontería, no lo es cuando ustedes se ponen a pensar desde el punto de vista de la historia mundial o de la historia económica mundial, cuando la contaminación empezó a ser un problema. La contaminación empezó a ser un problema a mediados del siglo XX. ¿Por qué? Justamente porque los ríos, el aire, el mar, los recursos naturales, tienen lo que en una forma poco técnica a mí me gusta llamar como capacidad de autolimpiarse. Un poquito de basura al río no es un problema. Ahora, si 7.000 millones de terrícolas tiramos al mismo tiempo basura al mar y a los ríos, obviamente que sí va a ser un problema. Entonces, la lógica de los bonos verdes es, como alguien dijo, supongamos que un determinado río tiene una capacidad de soportar 100 toneladas de basura mensuales, o no sé, no tengo la menor idea de cuál sería el indicador, y supongamos que hay empresas que quieren tirar basura por 300 toneladas, ¿no? O sea, hay un exceso de demanda por el derecho a tirar basura al río, hay un exceso de demanda por licencias de contaminación. Un mecanismo eficiente sería entonces que el Estado emita permisos de contaminación. Queda menos de un minuto, así que en cualquier momento nos cortan, aprovechen para ir al baño. Decía entonces, el Estado emite permisos de contaminación y deja que el mercado les asigne el precio óptimo a ese derecho de contaminación. Como tenemos un exceso de demanda, el precio del bono va a subir, subir y subir porque hay más compradores que bonos en el mercado. ¿Cuál sería el precio óptimo de ese bono verde? Es la pregunta. Están todos esperando que